hermanos, en esta noche, qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de estar en su casa. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos del favor de Dios, de la gracia de Dios. No somos dignos ni siquiera de estar en la casa de Dios, porque en nosotros, como raza humana, realmente no hay nada que nos haga merecer estar ni siquiera en este lugar. Qué bueno que todo eso es por obra y gracia de Dios. A veces decimos, bueno, yo soy digno de estar en la casa de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos realmente. Esto no dignifica tampoco a Dios. Dios no es digno porque nosotros estamos aquí. Él es digno porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre debemos de tener esa perspectiva en ese sentido. Bueno, hermanos, vamos a orar. Tenemos el reto esta noche de predicar la palabra de Dios. Digo reto porque no merecemos tampoco hablar la palabra de Dios. Dios así lo ha querido y siempre necesitamos de Él. Para estas cosas nadie es suficiente. El suficiente es Dios, que por su Santo Espíritu pone palabras en la boca de los predicadores. No es que sabemos mucho, no es que porque leemos mucho, es porque a Dios le place usar a hombres imperfectos para realizar su obra perfecta. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta noche. Señor, gracias porque en este día podemos venir 2 veces a tu casa. Podemos sentarnos acá, podemos, Señor, libremente escuchar tu palabra, podemos cantar. Qué hermoso, Señor, es entonar estos himnos, tanto esta mañana como ahora en la noche. Y sobre todo, Señor, la oportunidad de abrir tu palabra, de hablarla, de escudriñarla, de escuchar tu palabra. Señor, úsala en esta noche para edificación de mis amados hermanos en la fe. Todos nosotros, aún hayamos creído en ti, necesitamos el Evangelio todos los días también. Y de manera especial también te pido, Señor, por los amigos que nos visitan, para que a ellos tú puedas salvarle. Eso es lo que te pido, Señor. El resultado de este mensaje, de todo cuanto podamos decir, siempre será tuyo. Nuestra labor como predicador, para poner lo que se entienda, es regar la semilla de tu palabra. Ya el crecimiento depende exclusivamente de ti. Úsanos en esta noche, Señor. Habla en esta noche. Que tu santa y bendita palabra pueda convencer a través de tu Santo Espíritu de pecado, justicia y juicio, como ella misma dice. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Bien, hermanos, el título de este mensaje parecería algo paradójico. Cuando el pecado ya no parece pecado. Cuando el pecado ya no parece pecado. Si ustedes notan, en los últimos mensajes que he predicado, le he dado un matiz social. No es que uno es un sociólogo, claro que no, aunque siempre he dicho que Dios es el mejor sociólogo, porque Él es el que mejor conoce al ser humano en su esencia. Dios creó al ser humano, por tanto Él conoce bien a la humanidad. Pero sí, producto de las cosas que uno ve y oye, pues entonces Dios pone en nosotros, en este caso en mí, mensajes de índole muy social, de impacto muy social, en ese sentido. Y nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo que ha tratado de normalizar el pecado. Oiga, ha tratado de normalizar el pecado. Cuando digo normalizar, me refiero a que Dios dice una cosa sobre el pecado. Dios dice que el pecado le desagrada a Él. Dios en su palabra dice lo que Él considera sobre el pecador.
Pero la humanidad dice otra cosa, que no es tan malo el pecado, o que no hay que llamarle pecado, porque eso suena como un golpe en seco, esa palabra como tan rústica o tan cruda. Hay gente que dice así realmente. Todo se justifica, casi nada se cuestiona hoy en día. Antes habían cosas, estimado hermano y amigo, que daban vergüenza. Yo analizando las cosas y analizando el mundo en el que vivimos, digo, ciertamente es así. Antes, para poner un ejemplo que sea palpable y que conozcamos, antes una persona mostrar la ropa interior era algo vergonzoso. Hoy en día, sobre todo en la masa juvenil, eso es una moda. Utilizar unos pantalones por acá abajo, como decimos, ¿verdad? Enseñar la marca Tommy Hilfiger. Por ahí hay pirateada, dice Tony Hilfiger. Tommy y Tony no es lo mismo. Pero ya eso no es vergonzoso. Antes, utilizar un lenguaje soez o vulgar, eso era una cosa, mire, sobre todo en niños. Mira, muchacho, no digas eso. Hoy en día eso es lo más normal. Hasta lo celebra, la gente se lo celebra. Ay, mira, ya dijo su primera mala palabra. Aprendió a hablar. Hay niños que antes de decir papá o mamá dicen una mala palabra, un improperio. Pero eso es normal. Eso es normal, entre comillas, ¿verdad? Lo que daba vergüenza antes ya no se da, ya no da. Hoy se exhibe, usted ve la vulgaridad en el medio artístico, usted ve cuánta vulgaridad, no tan solo desde el punto de vista del léxico, del habla, sino del vestuario. Haga un ejercicio. Yo ponía a un grupo de estudiantes del colegio en un devocional y le puse este reto. De hecho, qué bueno que aquí hay egresados del colegio, algunos les he dado clase, qué bueno que están aquí. Yo les ponía en estos días en un devocional el siguiente reto. Busquen 10 artistas del mundo secular, obviamente, y vean el antes y el después de ellos. Vean cómo se peinaban, vean su apariencia física y luego miren cómo están en la actualidad. Y la mayoría de los jovencitos de ese grado me decían, profesor, fulanito tenía el pelo bueno, se veía más gordito, no tenía tatuajes. Hoy en día tiene el pelo así, está delgado, tiene qué sé yo cuántos tatuajes. Se ve sucio, me decía una jovencita, fulanito se ve sucio, profe. O sea, para que ellos vieran cómo el pecado destruye a un ser humano. Cómo los exhibe. Satanás exhibe al hombre sin Cristo cuando por el pecado lo vuelve una pitrafa o un guiñapo como un trofeo. Mira cómo lo sometí. Mira cómo lo destruí. Antes, por ejemplo, se pedía perdón. Hoy se exige aceptación. Yo no tengo que pedirte perdón. Acéptame como yo soy. Sí, pero que me ofendiste. Bueno, allá tú. Tú eres muy sencillo. Tú eres muy sencilla. Antes se decía, esto está mal, eso no se hace. A los niños, ¿verdad? Pau, pau, no hagas eso, no digas eso. Antes. Hoy se dice, depende. Cuando antes se hablaba de que algo estaba mal a grandes rasgos, socialmente y moralmente hablando, muy probablemente estaba mal. Hoy en día usted le dice a alguien que está mal y le va a decir, eso depende del cristal con el que tú mires. Algunos dicen incluso a nivel de redes sociales, solo Dios puede juzgarme. Tú no puedes decir que eso está mal, porque solo Dios puede juzgarme. Estimado amigo, Dios que te creó,
que ha permitido que tú estés hoy, esta noche, o que me veas por las redes sociales, es el que te juzga. Y Él tiene derecho a juzgarte porque Él te creó. Es Dios y su palabra. Es que ustedes, los cristianos, son como personas que trauman a la sociedad. Es que para ustedes todo está mal, dice la gente. El punto, estimado amigo, no es que la humanidad peque más ahora. Es que ya no ve el mal como pecado. ¿Escuchó eso? No es que la gente peque más hoy o menos. Es que la gente ya no ve el mal, ya la gente no ve el pecado como pecado. Ya la gente hoy en día no ve que el pecado es algo que ofende la santidad de Dios. Hoy en día el pecado se ve como algo que dice la iglesia o que dicen los cristianos. Pregúntele a la gente. Así se ve el pecado. Independientemente lo que diga la humanidad, independientemente lo que diga un movimiento, independientemente lo que diga una ONG, ¿sabe qué, estimado amigo? El pecado, Dios siempre dirá que es pecado. No importa la omisión. Y de hecho, omitir el bien es pecado. El problema no es solo lo que la gente hace. El problema es que el ser humano ha cambiado el nombre de las cosas. Por ejemplo, al ladrón, o como decimos en buen dominicano, al que coge lo ajeno, no se le llama ladrón, cleptómano. Por poner un ejemplo. Hoy, si la persona tiene un trastorno de la personalidad, un trastorno emocional, tiene una, mano pastor, una parafilia, como se le llama en psicología. No, eso no es pecado. Vamos a llamarle, por ejemplo, ideología de género o disforia de género. ¿Usted ve cómo se le cambia el nombre a lo que Dios dice que es pecado? Y se le ponen esos nombres como bonitos para que se perciba como que no es tan malo. ¿No es así que la sociedad lo hace hoy en día? Se le cambia el nombre de las cosas. La palabra de Dios en Isaías, el capítulo 5, este sería el texto clave de este mensaje. Isaías, el capítulo 5, donde el hermano José Manuel tuvo la lectura devocional, se leyeron varios versículos, pero específicamente el versículo 20, que es muy conocido. Isaías capítulo 5, versículo 20, el profeta Isaías dice: ay, y ese ay no es de haber, eso es lamento. Ay de los que, dice el versículo 20, a lo malo dicen ¿cómo? ¿Sabía usted que eso es pecado? A lo malo llamarle bueno, eso es pecado. Hay de los que a lo malo le llaman bueno, pero que a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios dice que es pecado precisamente alterar el orden de lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios dice que es pecado llamarle al pecado de otra manera que no sea pecado. Que es pecado decir que el pecado es dulce, que es bueno, que es sabroso. Tal cual Satanás hizo en el huerto de Edén con Eva. ¿Cómo le presentó aquello que Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran, que no hicieran? ¿Cómo Satanás le presentó eso a Eva? Se lo cambió totalmente. Se lo puso bonito. Se lo arregló, se lo maquilló. Lo mismo que hace el mundo hoy en día con el pecado. Trata de pasarle un pañito tibio, de desempolvarlo.
Este versículo trata los valores y principios morales trastornados. Habla de los efectos dañinos del pecado en el corazón y en el alma. Incluye la incapacidad de distinguir los valores verdaderos de los falsos, de distinguir lo que Dios dice que es verdad y que es bueno, de lo que Dios dice que es mentira y que es malo. Hay una incapacidad de distinguir eso. La perversidad moral y la ceguera espiritual operan en un círculo vicioso. Por eso la gente le va a decir a usted, eso no está mal. Síguelo haciendo. Señores, y los amigos que están aquí sobre todo, nuestra sociedad está tan mal que fácilmente usted le condena a alguien un accionar incorrecto, ni siquiera desde el punto de vista bíblico. Hacerlo solo desde el punto de vista moral, ¿eso es usted encontrarse un problema? ¿Sí o no? Sí. El usted decirle a alguien que lo que está haciendo o diciendo está mal, eso es usted buscarse un problema hoy en día. Porque estamos viviendo en una sociedad mal. Y la gente lo sabe. Hay personas incluso que ni siquiera son cristianas. Hay personas que son hasta ateas y hablan de estos temas y dicen, la sociedad está mal. Y aunque ellos quieren buscar soluciones en entornos y en temas fuera de Dios, pero la humanidad reconoce que la humanidad está mal. Hay un libro bastante interesante titulado De la modernidad al abismo, donde el escritor hace como esta discrepancia en estos temas y dice en buen dominicano, en pocas palabras, tenemos un desarrollo tecnológico, un desarrollo tremendo, pero cada vez la humanidad va hacia un abismo, hacia el colapso. Pero el escritor no es cristiano. Pero se ve, se percibe cómo está el mundo. Hoy en día, donde los adelantos científicos están tremendos. Veía en días pasados un científico en Estados Unidos de la compañía Nvidia, la fabricante de tarjetas gráficas de computadoras, una de las más famosas. Un científico norteamericano decir, China está a nanosegundos de construir la primera computadora cuántica del mundo. ¡Wow! Tremendo desde el punto de vista de la física cuántica. ¿Y cómo está el corazón de la gente? ¿Cómo está el corazón de la humanidad? Perdida. Así está el corazón. Cuando el pecado se normaliza, estimado amigo, la conciencia se apaga. No, pero eso no es malo. Ah, que yo dije eso. No, pero eso no es malo. No. Ah, que yo practico tal cosa. No, pero ¿y dónde está el problema? Eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Esa es la frase famosa. Todo el mundo lo hace. Yo no soy ni el primero ni el último. La conciencia se apaga, pero el corazón se endurece. De hecho, una conciencia apagada endurece el corazón. Por eso la gente no entiende el peligro que corre en su pecado. Por eso la gente no puede discernir que está mal delante de Dios. Por eso la gente no puede entender que necesita a Dios. Estimado amigo que estás aquí, tú necesitas a Dios. Independientemente tú digas que no, independientemente tú digas que tu vida está bien, que tú no necesitas eso, necesitas a Dios. Lo necesitas. Una conciencia apagada y un corazón endurecido, por ejemplo, dice que se puede mentir cuando conviene. De hecho, la gente dice hoy en día que hay mentiras piadosas. Oiga eso. Dios le llama a la mentira, mentira.
Una mentira que diga yo y una mentira que diga ese niño de 5 años que está ahí, mi hijo, para Dios es lo mismo. ¿Usted entiende eso? No, pero es que yo hablé mentira para poderme zafar en el trabajo, porque mira, una conciencia apagada y un corazón endurecido por el pecado normalizado en la sociedad sexualiza la sociedad sin límites. Nosotros vivimos en una sociedad hipersexualizada. Mano Franklin, usted y yo hablábamos de eso en días atrás. Una sociedad hipersexualizada. Todo está sexualizado hoy en día. Los anuncios, el deporte. Hay anuncios que usted no sabe si le están vendiendo la dama o la nevera, que ella está abriendo las puertas. Y con toda esta revolución cultural actual, donde el sexo es lo que traza el diario vivir de la humanidad. Pero una conciencia apagada y un corazón endurecido por el pecado también es orgulloso y autosuficiente. No solo para con Dios, porque una persona que dice que no necesita a Dios cree que es autosuficiente. Es con todo el mundo. Vivimos en un individualismo tremendo. Y mire que estamos más conectados y comunicados que nunca desde el punto de vista tecnológico. Pero mientras más adelantos científicos salen desde el punto de vista de los medios y canales de telecomunicaciones, más individualista es el ser humano hoy en día. En una reunión, en una mesa, todo el mundo con un teléfono celular. Hoy se habla ya de la desintoxicación tecnológica. Mucho individualismo, mucha autosuficiencia. No necesito a mis padres, no necesito tener amigos, no necesito relacionarme con nadie. Yo me valgo solo. Así dice el mundo. Amar el dinero por encima de todo. Eso también hace un corazón que lamentablemente está con una conciencia apagada y un corazón endurecido. No importa lo que yo tenga que hacer con tal de conseguir dinero. A mí me gusta confrontar mucho a los jóvenes, precisamente trabajo con jóvenes, y uno me decía, profesor, pero es que yo no veo dónde está lo malo del picheo. Porque es que realmente, es que yo no le estaría haciendo mal a nadie. Porque yo ni me meto en su casa. Oiga lo que es tener una conciencia apagada y un corazón endurecido. Pero es que yo ni me meto en la casa de la persona a robarle. Yo no fumo droga. Yo para meterme en una banca a robar prefiero eso, profe. ¿Usted ve cómo la gente justifica el pecado? Eso es tener una conciencia apagada, realmente. No importa lo que hay que hacer. Me decía otro profe, pero es que yo no soy pichero. Yo lo que hago es que le cojo 2,000 pesos a cada pichero para ir a buscar los cuartos. ¿Usted ve cómo es que anda el mundo? ¿Cómo es que anda esto? Buscando dinero. Los money, los cheles. Porque hay que comprar los Jordan. Los infrared Jordan. Los croquis. Hay que comprarlo. Y la gorrita para un lado, plana. Hay que comprar eso, hay que buscar el dinero. Pero también una conciencia apagada y un corazón endurecido también normaliza el rencor, el odio. Analice, hermano que está aquí en esta noche y amigo, si nosotros no tenemos una sociedad llena de odio por cualquier roce en un vehículo, matan a una gente. Hemos visto eso en las noticias, sí o sí. Una sociedad rencorosa, mala, que odia. Hay gente que sale de su casa con cosas en su corazón
y con el primero que encontró en la calle se lo desquitó. Sí. No importa que sea en el trabajo, no importa que sea en el barrio, no importa que sea, se lo desquita. Se lo desquita. Hay mucho rencor, mucho odio normalizado hoy en día, mucha rabia, mucha ira, todo eso lo hace el pecado. Una conciencia apagada y un corazón endurecido también muestra, y escuche con atención, estimado amigo, desprecio a la autoridad y rebeldía constante. Hoy nadie respeta la autoridad. Nadie. Si hay que faltarle el respeto, se le falta el respeto. En una ocasión venía desde la Romana hacia acá, me paró la DGC, antes AMET, y cuando baja el cristal, ahí cerca de la autovía, al verle, ¿verdad?, las insignias, bajo el cristal y le digo: buen día, cabo, ¿en qué le puedo ser útil? Dijo: pues yo pensé que usted me iba a decir que por qué estamos parando a la gente de trabajo. Y yo le digo: pero ¿y por qué tengo que decirle así? Hasta el momento usted no me ha faltado el respeto y yo entiendo que usted está trabajando. No, está bien, vaya. Ni me revisó. No, está bien, ciudadano, váyase. Gracias. Y lo que él dijo es mentira. ¿Y qué es lo que? Pero mira, pero ¿para qué él? Pues a la gente de trabajo, ¿verdad? Hay falta de respeto. Y aunque no se justifica cuando la autoridad falta el respeto, pero en muchas ocasiones o hay de parte y parte, o la autoridad es irrespetada primero. Una conciencia apagada y un corazón endurecido no entiende lo que es estar en una sociedad bajo reglamentos, estatutos y patrones de autoridad. Pero también indiferencia hacia Dios. Ya eso es en grado superlativo, ya eso es la cúspide de todo. Indiferencia hacia Dios. Y mostrar indiferencia a Dios, mostrarle a Dios que no le interesa a usted, es pecado también. Usted le está diciendo a Dios, en pocas palabras: no te metas en mi vida. Eso es trazar una línea de ahí para allá, Dios. Justificar el pecado frente a Dios. El problema es, estimado amigo y hermano, si no hay pecado, y escuche bien, si no hay pecado, si yo normalizo en la sociedad el pecado, no hay culpa. Si la sociedad normaliza lo que está mal delante de Dios, no hay culpa. Pero peor aún, si se normaliza el pecado en la sociedad, yo no necesito a un Dios que me salve, porque no hay pecado. Yo no necesito a Cristo. ¿Usted entiende por dónde es que va el asunto, estimado amigo? Una sociedad que normaliza lo que Dios dice que está mal, no solo se endurece y se ciega frente al pecado, frente al mal, es que directamente dice: si no hay nada que yo vea que está mal, entonces yo no necesito a Dios porque yo estoy bien. Eso es lo peor del caso. La palabra de Dios nos muestra precisamente que el pecado, estimado amigo, no desaparece cuando tú lo normalizas en tu vida o en la sociedad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 1? Romanos capítulo 1, versículo número 18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué dice ahí? Contra toda impiedad. Oiga cómo Dios le llama: contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tratan en lo absoluto, dice ahí, de hacer ¿qué cosa? De detener con injusticia la verdad de Dios. Independientemente que
no se le llame pecado a lo que Dios le llama pecado, la Biblia dice que Dios está airado, que su ira se manifiesta contra aquellos que tratan de normalizar el pecado, de no encontrar nada malo en lo que hacen, en lo que dicen, en cómo viven. Pero ¿por qué hay que llamarle pecado a esto si a mí me gusta? ¿Sabía usted, estimado amigo, que hay gente que entiende que algo no es pecado porque se siente bien practicándolo? Hay gente que cree que pecado es algo como que a él en lo particular le parece malo. Esto es pecado porque a mí como que no me gusta hacer eso. No. Para Dios decir que una cosa es pecado no tiene que ver con tu concepto ni mi concepto. Él es Dios. Él es soberano y Él dice lo que es pecado. Pero es que yo siento deleite, yo siento disfrute. Es que yo no le hago daño a nadie. Proverbios capítulo 14, versículo 12 también nos habla de esto. Versículo muy conocido, me gusta mucho cuando evangelizo. Proverbios 14, 12. Hay camino, oye bien, estimado amigo, y lee también, que sé que te están mostrando los versículos. Hay camino que al hombre, es a ti, es a la humanidad. ¿Qué dice ahí? Le parece como torcido, ¿verdad? Derecho. No obstante, ¿qué dice? Pero su fin es camino, como dice ahí, de muerte. Otra versión de las Escrituras dice, hay conductas que al hombre le parecen razonables y cómodas. Me gusta esta versión. Pero su fin es muerte y pestilencia. Interesantísimo. Hay gente que cree que su razón, que su estilo de vida, la palabra camino ahí lo que significa es diario vivir. Por eso es que lo justifican, porque es una conducta razonable, es que yo me siento cómodo. Hay gente que trata de racionalizar el pecado. No, pero es que mira, tal vez eso sea pecado, pero mira, si nosotros nos enfocamos desde el punto de vista del idealismo y de ahí partimos con el pragmatismo, miren, y le hablan a usted que usted dice, pero mira, pero tienes razón lo que él está diciendo. Es pecado. El pecado no se idealiza, no se le busca la razón, la lógica. Es pecado, amigo. El pecado es pecado. O una definición todavía más fácil. Pecado es lo que a Dios le desagrada, lo que le ofende a Dios. Pecado es siempre lo que Dios dice que no le agrada de ti, de la humanidad, de mí, de todos. No hay nadie especial. Bueno, fulano nació con un don especial, él no es pecador. La Biblia dice que todos. Cambiarle el nombre a la cosa o a las cosas, cambiarle el nombre a lo que Dios le llama pecado, no cambia que sea pecado. Y yo le voy a hacer una pregunta de razonamiento y deducción simple. El trespasito, que no sé si es verdad que la cucaracha dan 3 pasos, pero así es que se llama el producto, ¿verdad? El trespasito, porque usted le quite el nombre y le ponga Malta Morena, deja de ser un veneno. Pero la lógica humana dice que si a algo yo le quito el nombre de pecado y le pongo otro, deja de ser pecado. Usted ve cómo la cosa no encaja. Baigón. Pero usted le pone Axe y se lo echa, no va a ser un desodorante. Cambiarle el nombre a las cosas no quita que desagradan, que ofenden a Dios. Al pecado no se le quita el daño porque lo llamemos normal. El pecado sigue destruyendo aunque ya no incomode a la humanidad. ¿Usted oyó eso? El pecado sigue destruyendo, sigue haciendo de las suyas, aunque ya no incomode a la gente. Y le voy a decir otra cosa, estimado amigo. Pueden pasar los años, podemos vivir en la luna,
Podemos poblar el planeta Marte, podemos vivir en la estación aeroespacial y ahí vamos a seguir pecando como humanidad. Entienda eso. Usted puede irse a una montaña lejos, botar el celular, donde no haya señal. Usted puede irse donde usted quiera. Hay gente que le llaman anacoretas, que son personas que se van lejos a vivir solos. Ahí sigue siendo pecador. Y lo que haga ahí, Dios le va a seguir llamando pecado. Eso no es un asunto de, es que los países del tercer mundo, no. Tercer mundo, segundo mundo, primer mundo, países desarrollados, economías en crecimiento, todos estamos bajo el pecado. Es así. Así es como Dios lo dice. Cuando se pierde la noción de pecado, se pierde la noción de Dios. Por eso esta sociedad ha querido sacar a Dios de la familia. Por eso esta sociedad ha querido sacar a Dios de las escuelas. Por eso esta sociedad ha querido sacar a Dios de todos los lugares, de todas las esferas de la sociedad, porque ha perdido la noción de Dios. Y peor aún, el concepto que la gente tiene de Dios muchas veces no es la realidad de lo que Dios dice en su palabra sobre Él mismo. La gente tiene, cuando a la gente le hablan de Dios, a mucha gente lo que le llega a la mente es un Dios permisivo, un Dios que no se va a meter en mi vida, un Dios que no importa lo que yo haga, me va a salvar como quiera, si yo no me arrepiento me va a salvar. Un Dios que es amor, que no castiga. Hay gente, yo pienso, que se imagina a Dios en tenis y franelita blanca. No, Dios es santo. Y a Dios le ofende tu pecado. La Biblia dice, para ir finalizando, Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, versículos potentísimos. Dice, habiendo conocido a Dios, dice, pues habiendo conocido a Dios, el ser humano, aún de manera intelectual, sabiendo de Dios, ¿qué hace? Dicen esos versículos. No glorifica a Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios, y habla de ingratitud. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, como dice Dios en su palabra, que está el corazón de aquel que no ha entregado su vida al Señor, entenebrecido, oscuro por el pecado, para que lo entienda bien. El versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es como Dios ve esta humanidad. Salmo capítulo 10, versículo 4, dice, el malo por la altivez de su rostro. Eso tiene que ver con orgullo. El malo, el pecador, mire cómo Dios le llama, malo. No es que usted es bueno porque se autopercibe bueno. Usted es malo, estimado amigo. Usted es mala, estimado amigo. La humanidad es mala delante de Dios. Esto yo quiero que usted lo entienda así. No diga, wow, pero qué grotesco lo dice. Es que Dios lo dice en su palabra. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué hace? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No es que la gente diga Dios no existe, simplemente. Es que vive como si Dios no tuviera derecho a intervenir en su vida. Donde Dios deja de ser autoridad, el yo ocupa el lugar de Dios. Por eso esta humanidad está ensimismada y está centrada en el yo, está centrada en el humanismo, en el ser como el centro de las cosas. Coge placer, date placer, haz lo que tú quieras, vive como tú quieras. Porque Dios no es autoridad en este mundo. Un corazón que ya no se arrepiente del pecado porque lo ha normalizado en su vida y en la sociedad es un corazón en peligro.
tú puedes vivir en una fortaleza, corres peligro. Romanos capítulo 1, versículo 24, la palabra de Dios también nos dice en este mismo capítulo de Romanos 1, ahora versículo 24, hablando en el contexto de la pecaminosidad de la humanidad sin Cristo, dice que por el pecado, por la conducta pecaminosa de la humanidad, ¿qué dice el versículo? Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué sigue diciendo? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La ira de Dios se manifiesta contra el pecador y deja que sigan su camino pecaminoso y sufran las consecuencias de su pecado. Siempre he dicho, el peor castigo que Dios le puede dar a un ser humano, desde el punto de vista humano estoy hablando, es dejarlo que haga lo que le plazca. Porque de allá para acá las consecuencias son funestas, son terribles. Por eso esta humanidad sufre las consecuencias de su pecado. Esa es la triste realidad. Una sociedad turbulenta. Y la cosa se va a poner peor todavía. Se va a poner peor. La señal más peligrosa no es simplemente estar en el pecado, es dejar de sentir que es pecado. ¿Usted oyó eso, amigo? El problema no es simplemente pecar, es dejar de sentir que eso que se hace es pecado y ofende a Dios. Así que finalmente, estimado amigo, tú has escuchado esta palabra de Dios. Normalizar el pecado en tu vida no es lo que te conviene. Una sociedad que normaliza el pecado se autodestruye espiritual, moralmente, en todo el sentido de la palabra, se autodestruye. Dios te dice en Romanos 5:8, perdón, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo. En medio de una sociedad que ha normalizado el pecado, que dice no necesitas a Dios, Dios por amor envió a Cristo Jesús a morir por amor por ti, siendo pecador. La Biblia te dice que Cristo murió por ti. Cristo no murió por los Estados Unidos simplemente. Cristo no murió por la gente que vive en Santo Domingo o la gente que vive en El Ceibo. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti, estimado amigo. Para que puedas tener la oportunidad de entender las consecuencias del pecado y entonces aceptar a Cristo como el único Salvador de la humanidad, aunque la humanidad te diga que no. Para eso lo hizo. Jesús no vino a justificar el pecado o a pasarle un pañito tibio, a decirte, no, pero está bien, te voy a chancear, no hay problema. Cristo vino fue a salvar al pecador, a salvar a la humanidad. Cristo no vino a tirarse selfie aquí en este mundo, trayéndolo a lo moderno, ¿verdad? Cristo no vino aquí a tener redes sociales o a ser trending topic o a recibir un Grammy. Cristo vino a morir en la cruz por ti. Y quiero que entiendas esto, amigo, porque esto es un asunto serio. Tu pecado delante de Dios es tan malo. Esta humanidad es tan perversa, tan dañina, tan corrompida por el pecado, que lo único que pudo hacer que Dios perdonara a un pecador penitente, merecedor del infierno, fue entregar a su único hijo a morir por ti y a morir por mí.
Mira si tu pecado no es grande, que costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay nadie que pueda hacer eso por ti. Eso ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz. El pecado tuyo es así de grave. Le costó la vida a Cristo. Costó la sangre de Cristo. Para que alguien diga hoy en día, Dios no existe, Cristo no existe, no lo necesitamos. La religión es el opio de los pueblos. El día que esté Carlos Marx y todos los que han pensado así en la historia frente a Dios, pienso que lo pensará 2 veces. Que Dios te bendiga, estimado amigo. Y recuerda, Dios te ama, Cristo te ama y quiere que vengas a sus pies humillado, humillada por tu pecado, y que entiendas que normalizarlo es decirle a Dios, no me interesa el sacrificio de Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por esta tu palabra una vez más. Señor, eres glorioso y qué bueno que independientemente de lo que podamos pensar, de lo que diga el hombre, independientemente de lo que el ser humano pueda hacer, los conceptos que pueda emitir referente a la vida, a la humanidad, referente a lo que es bueno o a lo que es malo, tu palabra es clara. Y es una luz en medio de este mundo oscurecido por el pecado. Permite, oh Dios, que los amigos que en esta noche están acá, o aquellos que nos ven y nos escuchan a través de YouTube, entiendan esta realidad. El mundo no está mal por los gobernantes. El mundo está mal ni por el comunismo, ni por el socialismo. El mundo está mal por el pecado. Permita, Padre, que puedan arrepentirse y convertirse, que puedan entender estas verdades y sobre todo que entiendan cuánto te han ofendido y que los amigos entiendan que necesitan arreglar su vida contigo, arrepentirse y convertirse para que sus pecados puedan ser borrados y entonces sean nuevas criaturas como tú enseñas en tu palabra. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos. Los resultados son tuyos, Señor. No son nuestros, como humanos imperfectos que somos. En el nombre de Cristo, glorioso nombre, Señor, de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga.